Voy a dar lectura a este pasaje que es muy conocido por los cristianos. Y dice así la Sagrada Escritura, desde el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esta pregunta es el tema de la predicación. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lean todos el 16 conmigo. ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Tomen su lugar. Creo que cada uno de nosotros en algún momento nos han hecho alguna pregunta de algún tema, de algún asunto que se supone deberíamos conocer, pero resultó que se nos olvidó, o resultó que la verdad ni lo sabíamos. Quizás a usted le ha ocurrido, y más siendo nosotros inmigrantes y los hijos creciendo acá, van a la escuela, regresan de la escuela y platicando con ellos les preguntamos que cómo les va en su tarea y los comentan que no están entendiendo algo y luego piden ayuda. Y después llega el momento cuando usted mira quizás ese texto del libro y se rasca la cabeza y dice: y yo tampoco le entiendo. Los hijos pensando que papá o mamá lo saben todo, y ahora dándose cuenta que no saben o que no sabemos a la altura que ellos quizás se imaginaban. Doy esta ilustración para entrar en el tema de la vida de Nicodemo, porque aquí encontramos a Cristo hablando con Nicodemo en temas espirituales, y encontramos a Nicodemo que no entiende. Y qué pena para Nicodemo, pero doble pena porque se suponía que él era el maestro de Israel, era el instructor, él es el que tendría que estar enseñando, y ahora a él se le está enseñando. Y cuando Cristo le toca el tema del nuevo nacimiento, y en un momento lo veremos, Jesucristo le tiene que decir lo siguiente: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En una ocasión hubo un debate en público entre un pastor evangélico y un sacerdote católico bastante conocido, que estaba acostumbrado a criticar a los evangélicos,
Y el tema del debate era el siguiente: ¿los cristianos que han nacido de nuevo son una secta o no? Y cuando salió el sacerdote católico, lo primero que él dijo, cuando tuvo su momento para hablar, él dijo: bueno, no he venido para hablar acerca de la Biblia o para debatir sobre la Biblia, porque estoy seguro de que muchos de ustedes que están ahí sentados escuchando saben más acerca de la Biblia que yo. Y los que estaban sentados habían un montón de hermanos, no necesariamente pastores, pero hermanos como cualquiera de los que estamos aquí, que conocemos la palabra de Dios. Y se les hacía increíble que un líder de una iglesia, que igual tiene la Biblia, no conociera bien el contenido de la palabra de Dios. La Biblia dice: eres maestro de Israel y no sabes esto. Quiero compartir ahora acerca de Nicodemo, tomando en cuenta esa interrogante. Quiero comenzar mirando en primer lugar su gran privilegio. Nicodemo era un hombre privilegiado. Nicodemo era un fariseo. ¿Y quiénes eran los fariseos? Eran mayormente personas en el antiguo de Israel que eran de la clase media. Eran celosos para obedecer la ley y enseñarla. En cuanto a sus trabajos, ellos eran hombres de negocio, eran hombres que tenían capacidad en trabajar, unos en una cosa, otros en otra cosa. La gran parte de los fariseos no tenía un estudio formal, como dijéramos hoy, en un seminario teológico para interpretar la ley, sino que cuando ellos tenían preguntas o querían ser enseñados, se acercaban a los escribas. Y los escribas, ellos eran los que eran los preparados, los estudiados. Por eso en la Biblia comúnmente vemos que andaban juntos como uña y carne, los fariseos y los escribas. Los escribas, hermanos, ellos eran ahora sí los expertos en la ley. Estaba a cargo de ellos la educación de toda la niñez y de la juventud de los judíos. Ellos eran los académicos, los intelectuales, los maestros, y tenían la responsabilidad de hacer copias de la ley y de interpretar la ley. La ley o la Biblia que tenemos nosotros hoy en día, así como la tenemos con pasta, en forma de libro, no existía en aquel entonces, sino que era un rollo que había y básicamente había muy pocas copias. Y para hacer las copias, entonces un escriba se paraba y abría el rollo. Habían quizás ahí unos 10 o 20 escribas que iban anotando palabra por palabra que escriba al frente dijera, y después que leía toda una línea de palabras de un versículo de la Biblia, contaban cuántas palabras habían escrito, ¿verdad? Fueron 10 palabras, 11 palabras en esta línea, y todos contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eran bastante ordenados, organizados, meticulosos, con un ojo para el detalle. Y podemos pensar que Nicodemo fue un escriba, porque Cristo cuando le habla le dice: eres tú, ¿qué cosa? Maestro de Israel. Él también era un instructor. Y pues como tal, pues los fariseos estaban al cargo de la educación y en cuanto al estudio de aquel entonces. También, hermanos, encontramos a un fariseo llamado Gamaliel, mencionado por Pablo en Hechos 22, versículo 3. Habían fariseos que también eran escribas al mismo tiempo, y este hombre Gamaliel era muy conocido, y Pablo lo menciona, y él habla de que antes de ser un cristiano, que él fue instruido en la ley a los pies de Gamaliel, este instructor, otro maestro de renombre. Y Nicodemo pues recibió una educación de calidad, como fariseo y probablemente como escriba también. Le quiero mencionar brevemente, hermano, los niveles de educación que tenían el pueblo de Israel en su tiempo, en aquel entonces. Como hoy en día estamos familiarizados, como aquí hay la elementary school, luego el middle school, luego el high school, luego el colegio. Así ellos también tenían sus divisiones. Por ejemplo, cuando un niño llegaba a la edad de 5 años de edad,
les empezaban a enseñar el libro de Levítico. Y se nos hace raro porque leemos Levítico, hay tantas leyes, pero les enseñaban el libro de Levítico para que ellos aprendieran cómo acercarse a Dios a través de los sacrificios que la ley pide. De esa manera entendían que no podían acercarse a Dios de una manera frívola, así nada más, con demasiada confianza, porque estaban cargados de pecado y solo a través de un sacrificio podían acercarse al Dios vivo. Después les enseñaban el libro de los Salmos para que conocieran la naturaleza de Dios, aprendieran cómo orar y cómo buscar de Dios a la edad de 5. A la edad de los 10 años ya les enseñaban a estudiar más acerca de la ley y aún la ley oral, que ellos consideraban que Dios, aparte de la ley escrita, les había dado una ley oral. A la edad de los 13 años se consideraba que tenían edad para poder ser responsables, para obedecer los mandamientos. Ya eran adolescentes, ya eran teenagers. A la edad de los 15 años, entonces ya estaban listos para estudiar bajo de algún maestro que fuera ahora sí destacado. A la edad de los 20 años llegaban a un nivel que debían de escoger cuál iba a ser su carrera, su vocación en la vida, a qué se iban a dedicar. Y los que querían entrenarse para ser sacerdotes, hermanos, tenían esa opción también. Cuando ya un hombre llegaba a tener 40 años de edad, se consideraba que llegaba a una edad que ya había alcanzado el entendimiento, a los 40 años. A la edad de los 50 años se consideraba que ya eran dignos de poder darle un consejo a los demás. Y se piensa que Nicodemo ha de haber tenido más de 50 años de edad cuando se acerca a Jesucristo. Ya era un maestro de Israel y se está acercando a Jesucristo. Cristo sabemos que tuvo un ministerio de 3 años, lo comenzó a los 30, lo crucifican a los 33, a modo que un hombre, Nicodemo, que tiene más de 50 años, se está acercando a un joven que está en los principios de sus 30, y lo normal hubiera sido que el mayor de edad le hubiera dado consejos al menor, pero se había acercado al Hijo de Dios, al más sabio, aleluya. Pero algunos dicen que a lo mejor por eso Nicodemo vino de nombre, porque siendo él de renombre como a la vez el maestro de Israel, hubiera sido pues algo de vergüenza que él como anciano en Israel hubiera sido instruido por alguien tan joven. Hablo de la persona de Cristo. Ahora, yo sé que es fácil criticar a los fariseos y es verdad que fueron terriblemente hipócritas. Yo sé que muchas veces trataban de atrapar a Jesús y tentarle con las preguntas que le hacían. Pero aún entre ellos habían algunos que sí querían buscar de Dios. Y aquí entre ellos estaba Nicodemo, que él tenía un deseo en su corazón de conocer de Dios y tenía un amor por su palabra. Y aún otros fariseos que amaban la palabra, amaban a Dios y tenían un celo por las cosas de Dios, pero se equivocaban al momento de querer interpretar. Por ejemplo, Pablo había sido no solo fariseo, pero dice fariseo de fariseos, como el que sobresalía entre ellos. Resulta que él pensaba que estaba haciendo bien al ir a perseguir a los cristianos. Y en Hechos 7 y al principio del 8, donde encontramos al primer mártir cristiano, ahí encontramos, hermanos, entre los que le perseguían, encontramos a Pablo, antes llamado Saulo, agarrando las chamarras de aquellos que apedreaban a Esteban, el primer mártir cristiano, hasta que se muriera. Entonces tenían celo por Dios, celo por la palabra, pero estaban equivocados porque no se daban cuenta que la palabra daba testimonio acerca de Cristo. Total que los fariseos eran celosos por la palabra, algunos sí amaban a Dios, otros eran terribles hipócritas. Y resulta que aquí está Nicodemo acercándose a Jesucristo. Nicodemo, hermanos, él gozó de privilegio en su vida, en privilegio a recibir una educación como la que él tenía. Tenía privilegio en el área política también. Yo le quiero decir de que yo sé que ahorita en este país hay un gran debate
que si la gente blanca, que si tiene más privilegio que las otras personas. Y es un debate y unos dicen que sí y otros dicen que no, y no voy a entrar en ese debate, pero le voy a decir una cosa. Usted si es cristiano, usted sí es privilegiado. Porque usted sí tiene la palabra de Dios a su alcance y también en su corazón. Usted si es cristiano, usted sí es privilegiado. Porque usted se puede acercar al Padre, a Dios, con oración, aleluya. Y Dios le oye si usted le pide en el nombre de Jesús. Usted sí es privilegiado. Usted es privilegiado porque usted vive, hermanos, y trabaja en un país, hermanos, aunque quizás su sueldo no sea el mejor del mundo, pero con facilidad usted puede comprarse la ropa que usted necesita y quizás hasta le sobre y tiene suficiente para comprarse una Biblia y todavía una Biblia de estudio. Yo quiero pensar que todos los que están aquí, los convertidos, tienen por lo menos más que una Biblia, 2 Biblias, Biblia de estudio. Si no tiene, qué pena, ¿verdad? Quizás por codo o porque se la perdió o lo que sea, veamos. Es decir, usted es privilegiado. Les quiero decir que hay países como en la China, donde de repente tienen una Biblia para toda la congregación. Una congregación que está quizás desobedeciendo las leyes del país porque ellos persiguen a los cristianos que se tienen que reunir de noche. Y han habido casos donde para que todos tengan algo de la Biblia, hermanos, se reparten la Biblia, una hoja para usted, una hoja para usted, el capítulo 2 de Juan para usted, el capítulo 3. Imagínense, a la siguiente semana usted leyó el 2, anda buscando a ver qué hermano tiene el capítulo 3. Imagínense a los cristianos hoy en día que están en Afganistán. El talibán anda de casa en casa tocando las puertas, preguntando dónde hay cristianos, porque los quieren ejecutar, porque quieren quitarle las hijas a los cristianos desde que cumplen unos 13, 14 años de edad, obligarles que se casen con hombres musulmanes en obediencia a Islam para darle más hijos a la doctrina Islam. Son cristianos que están sufriendo. Sé que hay otra gente que sufre también en aquel país. Estamos más que bendecidos. Pero pensemos no solo en que él era privilegiado, pensemos que también en la posición de él. La Biblia dice que él era un principal entre los judíos. Un principal. ¿Qué significa esto? Los jóvenes han de pensar que es un principal como el director, ¿verdad? The principal, ¿verdad? Pero esto más que nada es como que él era un gobernador en Israel. A modo que no solo era un maestro que instruía, pero él tenía cierto poder para poder gobernar. Él gobernaba, era un gobernador. Y si era el gobernador, él pertenecía a un grupo de 70 hombres que gobernaba allá en Judá, que se llamaba el Sanedrín. Era como un consejo que gobernaba, hermanos, y supervisaba todos los aspectos de la vida religiosa de Israel. El Sanedrín era como a la vez como la corte suprema entre los judíos y consistía en 3 diferentes grupos. Había, por ejemplo, alguien que fuera de la familia del sumo sacerdote. Habían algunos que eran ancianos de sus familias. Habían también escribas que eran ahora sí los intelectuales en cuanto a la ley y la enseñanza de la ley. Y este consejo llamado el Sanedrín, siendo la Corte Suprema, tenían la última palabra. Si alguien quería apelar a alguna decisión que alguna corte más pequeña hacía, apelaban, iban hasta la Corte Suprema, el Sanedrín. Su palabra ahora sí era la última. Ellos eran los que juzgaban conforme a la ley. Ellos también eran el Congreso, eran los que hacían la ley. Tenían demasiado poder. Y una de las responsabilidades que tenía el Sanedrín era que a ellos les tocaba identificar y confirmar quién era la persona que calificaba a ser el Mesías. Porque todo Israel estaba en espera de aquel quien el Padre había prometido. El Padre había dicho que iba a enviar al ungido, en español, ¿verdad? Al Cristo, es en griego, al Mesías, en hebreo. Y habían ciertas características que tenían que cumplir conforme a la ley, Isaías 53 y un montón de otros textos. Y estos siempre estaban mirando, ¿verdad? Porque cada
él. Y en Judá no faltaba que alguien dijera: yo soy el Cristo, decía algún milagro, hacía alguna oración, alguna enseñanza, y la gente decía: no, sí, él es él, y iban en pos de él. Llegaba el Sanedrín y decía: no, no es por esto, por el otro, y lo descalificaban. Ellos tenían la última palabra. Eso explica por qué muchas veces vemos a personas que se acercaban a Cristo y le hacían preguntas porque querían realmente confirmar si Jesús era o no era el Cristo. A veces al principio sus preguntas eran buenas, eran sinceras, pero al paso del tiempo sus preguntas llegaron a ser como engañosas, con el deseo de atraparle. ¿Se acuerdan como cuando le llegan a preguntar que si era lícito, ¿verdad?, pagarle impuesto al César o no, entre otras preguntas? Ahora, esto nos explica por qué Nicodemo, cuando viene a Jesús, le está diciendo rabí, que significa maestro. Sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las señales o los milagros que tú haces si no está Dios con él. Es porque Nicodemo, entre otros miembros de Sanedrín, ya lo estaban observando, lo tenían checado, estaba en el radar. Estaban mirando lo que decía y cómo se movía y cosas por el estilo. Era el deber de Nicodemo y de otros que con él andaban. Pero él se daba cuenta que había algo diferente en la persona de Jesucristo. Y claro que sí, hermanos, porque cualquier otro fundador de alguna religión, por así decirlo, han muerto. Podíamos hablar acerca del fundador del Islam, Mahoma, que funda su religión en el año 622 después de Cristo, murió y ahí quedó muerto. Podríamos hablar del Confucio de los chinos. Podríamos hablar de Mahatma Gandhi, que fue tan instrumental entre los hindús allá en la India. Podríamos hablar, hermanos, de tantos, pero murieron y ahí quedaron. Pero nuestro Cristo es diferente, hermanos, porque Él murió y al tercer día resucitó. Gloria sea el nombre de Dios. Pero qué privilegio para Nicodemo ser uno de los que evaluaba y confirmaba para ver si Nicodemo si Jesucristo era el verdadero Mesías. Entonces tenía privilegio, tenía posición, pero a pesar de eso él tenía lucha en su vida. Yo le quiero decir que todos en la vida tenemos lucha. Usted ve a alguien que está a su lado y dice: ay, no le pasa nada, es pura vida, qué suave es tu vida. Usted no la sabe. Usted ve al rico y dice: no, mire qué carro maneja, qué casa vive. No, hombre, nada le molesta. Usted no sabe. Todos tenemos lucha. Y Nicodemo, con todo su privilegio y con toda su posición, también tenía lucha en su vida. Él sospechaba que Jesús era el Mesías, pero tenía algunas preguntas. Por eso se le acerca, le dice: sabemos que has venido de Dios. Pero antes de que empiece a preguntar, me encanta cómo Cristo va al meollo del asunto. Versículo 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quieres hablar si soy el Mesías? Déjame hablarte de una vez. ¿Quieres ver el reino de Dios? Es importante. En primer lugar, ¿quieres ver el reino de Dios? Debes de nacer de nuevo. Tu condición delante de Dios, estás muerto, Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. Y es lo mismo que Dios nos dice el día de hoy. Que si tú te encuentras en este lugar y has llegado donde se predica la palabra de Dios y estás escuchando esta transmisión ahí desde tu hogar, mientras no recibas a Cristo, estás muerto, dice la Biblia, espiritualmente hablando. Estás muerto en tus delitos y pecados. Sí, posiblemente tu mamá o tu papá es cristiano y te trae y medio llega, medio a la fuerza, medio queriendo quedar bien. Pero si no naces de nuevo, no podrás ver jamás el reino de Dios. Hermanos, para nosotros que somos cristianos y evangelizamos, le hablamos a la gente que no conoce de Dios. Dígame. ¿Cuántos evangelizan? Aman al perdido, ¿verdad?
Cuando usted le hable, usted entre al meollo del asunto. No empiece usted criticando que el Papa, que quién sabe qué, que lo que dijo y lo que hizo y que los millones del Vaticano. Le van a sacar algún falso predicador por ahí que también tiene millones y que anda en algún jet y no sé qué tanto evangelio de la prosperidad. No se meta en cosas que no importa. No importa, es secundario. Usted hable acerca de que el ser humano necesita una relación con Dios y para empezar a tener una relación con Dios necesitamos nacer de nuevo. Entonces, de esto le habla y conforme le va explicando acerca del nuevo nacimiento, nos damos cuenta en este diálogo que Nicodemo no entiende nada. Está sorprendido. Mira las preguntas que hace, versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? De nuevo en el versículo 9, Nicodemo dice, ¿cómo puede hacerse esto? Ya después de esa segunda pregunta, en el versículo 9, Cristo le dice lo siguiente: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú cristiano y no sabes la doctrina básica? ¿Eres tú quien llegas a la casa de Dios y estás dudando que si Dios es trino o no? Claro que Dios es trino. ¿Eres tú quien tienes la palabra de Dios y todavía no sabes evangelizar o defender la fe? De alguna manera todos los que somos cristianos somos maestros. Primeramente con el inconverso, porque el inconverso no sabe, no conoce la palabra de Dios. Quizá la ha leído, mas no la entiende. Si usted es padre o mamá en la familia, usted es maestro en su hogar. Si donde usted trabaja, usted es el único cristiano, usted está ahí también para trabajar, claro, pero en sus momentos libres usted puede instruir de a poquito. Usted es maestro, aleluya. Diga amén. ¿Dónde están los maestros? Pero aquí el maestro no entendía. Era un maestro que a la vez era ignorante. Era el maestro de Israel. Era un escriba estudiado. Era un fariseo. Era miembro del Sanedrín. Un juez en temas religiosos. Pero no entendía lo básico en cuanto a la salvación. Porque si no nacía de nuevo no podía ser salvo. No podía ver el reino de Dios. Cristo le tiene que decir en el versículo 3, en el versículo 5 y en el versículo 7 lo mismo. Le tiene que decir en el 3 que el que no nace de nuevo no puede ver en el reino de Dios. En el versículo 5 le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez en el versículo 7 le dice, no te maravilles de que te digo, te es necesario nacer de nuevo. Mire, Nicodemo era estudiado. Aprendió, hermanos, entre los fariseos, entre los escribas. Él sabía mucho acerca de los reglamentos, de las leyes, pero no sabía nada acerca de la regeneración. La regeneración es lo que sucede cuando Dios nos regenera, es cuando Él nos hace nacer de nuevo. Eso no lo entendía. Él le podía decir que en el día sábado no se podía hacer ningún trabajo. Le podía decir cuántos pasos podía dar un hombre judío el día sábado sin que eso se considerara trabajar, porque hasta los pasos los tenían contados. Le podía decir qué hacer y qué no hacer, pero no le podía decir al ser humano cómo ser salvo. ¿Cómo? Pues porque él tampoco era salvo. No había nacido de nuevo. No entendía nada de la salvación. No entendía, para empezar, la realidad de la salvación. No entendía tampoco el misterio de la salvación. ¿Sabe que la salvación es un misterio? Mira lo que dice el versículo 8. Cristo está hablando, diciendo, el viento sopla de donde quiere y si oyes su sonido, mas ni sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Hermanos, no entendemos mucho acerca del viento, porque con el adelanto de la tecnología, vea, los meteorólogos a veces pueden hablar de las ráfagas de viento. Vivimos aquí en Chicago, en la ciudad de los 4 vientos, ¿verdad? Si usted maneja donde hay bastante campo, usted ve como esos molinos que van dando vuelta a las aspas. De alguna manera están agarrando la energía del viento y lo convierten en energía eléctrica. Entonces entendemos un poco más, pero hay mucho del viento que nosotros no entendemos. Pero Cristo usa el tema del viento para hablar acerca del tema de salvación, que a veces decimos, qué misterio, que no sabemos ni para dónde va, ni para dónde viene, ni nos damos cuenta cómo es que esta persona se salva y esta persona no. De repente vemos, para escoger cualquier nombre, a Juanito. Juanito se porta bien, es casado, tiene hijos, trabaja todos los días, es responsable, paga sus biles a tiempo, es fiel a su esposa, es buen papá para sus hijos. Tiene amigos, no tiene problemas con nadie, es el mejor trabajador. Y a veces decimos, lo único que le falta a Juanito, que se entregue a Cristo. Y a veces Juanito no se entrega, mano, porque siente que es bueno y la gente lo considera bueno. Y pasa el tiempo. Le voy a decir una cosa, si Juanito no se entrega a Cristo, a pesar de las muchas cosas buenas que haya hecho en la vida y las muchas ayudas que le ha brindado a sus compañeros, si no se entrega a Cristo y no nace de nuevo y se muere de esa manera, tristemente se va directamente al infierno, porque en la vida no hay purgatorio. Decimos, qué raro. Pero de repente vemos ¿a quién? Dígame un nombre. Otra persona que se entrega a Cristo, peleonero, borracho, pendenciero, pendientes con todo el mundo. ¿Verdad? Tiene pocos amigos, hasta con los amigos se pelea. A todo el mundo le cae mal hablado. ¿Verdad? Y de repente se entrega a Cristo y cuando le dice a sus amigos, los amigos ni le creen, le dicen, nah. Se entregó a Cristo, nah, hasta que yo lo vea, ¿verdad? Y lo están calando, ándale, tómate una, ¿verdad? Ándale, mira que vamos a la cantina, ¿a poco no eres hombre? Te pega tu mujer, ¿verdad? Y ahí le están calándolo. Y está bien entregado. Y decimos, wow, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Juanito no se entregó, este otro sí se entregó. Es un misterio, hermanos. ¿Cómo es que unos llegan a ser salvos y otros no? Porque, hermanos, no depende del hombre, aunque Dios da libre Dios a todos para escoger. Pero porque unos son, es un misterio de Dios. Nicodemo no entendía eso. No entendía la persona o el personaje de la salvación. Porque el personaje de la salvación se llama Jesucristo y él estaba frente a Nicodemo. Y aunque Nicodemo sabía que él venía de Dios, pero todavía, hermanos, todavía tenía sus dudas. Se encontraba frente al Dios de los hombres. Pero solamente decía, pues, vienes de Dios como maestro. No sabía que se trataba con el supremo maestro. Hermanos, aquí en ese pasaje solo Jesucristo es el único que puede decir que está en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Mire algunos versículos que están aquí. Dice el versículo 13. Nadie subió al cielo sino que el que desciende al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, subió al cielo, su lugar es en el cielo, desde el cielo desciende. ¿Por qué? Porque Él es el eterno. Él es el que es sin principio. Él es, hermanos, aquel que nadie ha creado. Es Dios el Hijo. Vemos su humildad que desde el cielo desciende a la tierra. Hermanos, vemos su omnipresencia. Él está en todo lugar. Hermanos, porque dice el versículo que acabamos de leer, dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, está en la tierra, y dice, y a la vez está en el cielo. ¿Cómo estar en dos lugares al mismo tiempo? Hermano, Dios está en todo lugar, alabado sea Dios. Dios está en el cielo, Dios está aquí.
Y Él anda contigo y tú no estás solo. Ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y si te portas bien, Él lo ve. Y si andas chueco, también te ve. Teme a Dios, dice la palabra. ¿Y sabe qué más no entendía Nicodemo acerca de la salvación? No entendía que en la salvación Dios incluye a los demás. Que la salvación es inclusiva, no es exclusiva. En un club, los clubes son exclusivos. Estos solo son para los miembros que pagan, ¿verdad? Y quizás ponen la tarifa alta, digamos, para que no entren los que ganen poco, por así decirlo, ¿verdad? Pero Cristo no solo vino para los israelitas y para los judíos, vino para el mundo entero. Por eso dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Dónde? En la cruz, que sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, no solo a Israel. Claro, vino primero a las ovejas perdidas de Israel, hermanos, pero también, hermanos, vino para ganar el mundo entero. Alabado sea Dios. Nicodemo y muchos israelitas no entendían esto. Hermanos, es para que Nicodemo lo hubiera sabido. Habían muchos como él. Pero quiero decirle que también, hermanos, gracias a Dios, aún entre los fariseos, Dios salvó a algunos. Usted lee el libro de los Hechos, dicen que muchos se estaban convirtiendo, dice, y entre sus números habían fariseos. Gloria sea a Dios. Entonces sí es verdad que a veces los hemos criticado por la manera que persiguen al Señor, pero entre ellos algunos también se entregaron. Por no decir el apóstol Pablo, que también fue fariseo de fariseos. Pero quiero decirle que también hoy en día hay personas que llegan regularmente a la iglesia cristiana, pero no entienden la salvación. Todavía no han nacido de nuevo. Aquí están. Voy a ir porque si no mi esposa luego después me va a estar regañando, y para llevar la fiesta en paz voy a ir ya. Ok, voy. Ahí va con trompudo. O ahí va ella, va al templo. No quiere ir arrastrándose, ¿verdad? Pero ahí va. O quizás ahí va con los papás, porque si no, mamá, después le voy a pedir permiso para salir o hacer algo y me va a decir que no. Entonces, para que ande de buenas conmigo, voy con mi mamá. Pero mientras no naces de nuevo, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Sí, pero he leído la Biblia. Está bien, has leído la Biblia. Sí, pero me porto bien y yo no cometo grandes pecados. Como tú lo quieras ver. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Así es. Mire, cuando Dios mira a las personas, Él no anda mirando que si son blancos o negros, que si sus ojos tienen los ojos redondos o que los tienen achinados. Él no anda mirando a los que están estudiados y a los que son indoctos, que casi no tienen mucho estudio. Él no anda mirando, hermanos, que si son africanos o si son latinos. Cuando Dios mira, Él ve al mundo, hermanos, en dos grupos. Los que le recibieron, los que son salvos, y los que no le recibieron, hermanos, los que son rebeldes. Alabado sea Dios. ¿Cuántos aquí son salvos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea sea salvo, hermanos. Dice el versículo 7 que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aleluya. Salvo por Él y para Él, para su gloria. Bendito sea su nombre. Qué bueno es Dios. En esta tarde puedes entregarte a Cristo. ¿Por qué no lo recibes? A los suyos vino, San Juan 1:11, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, autoridad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Alabado sea Dios. Qué bueno es Dios. Aún los suyos, aunque eran suyos, no lo tomaban en cuenta. Y a veces dicen, ahí está en la iglesia. Y pasan los años y dicen, yo no voy, me llevan. Bueno, lo llevan y nunca se entregan. Nunca se entregan.
y conoce las historias de la Biblia y ahí están, hermano. Lo importante es rendirnos a Cristo. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el momento para entregarnos a Jesucristo. Quiero decirle que por lo menos al final de la vida de Jesucristo, mejor dicho, cuando ya murió, vemos que Nicodemo en San Juan 19 va con un amigo llamado José de Arimatea, San Juan 19:38. Dice que José de Arimatea era un discípulo secreto, de los que pues quería ser un discípulo, pero no quería que la gente se diera cuenta. Usted conoce a eso, como que los que traen la Biblia, pero la traen en una bolsa para que no se burlen los amigos, ¿verdad? Pero por lo menos él quería, ya que Cristo estaba, su cuerpo pues ya había muerto, quería tomar el cadáver y poderlo enterrar en un sepulcro nuevo. El dueño era José de Arimatea, pero José no iba solo, iba con el Nicodemo. Y Nicodemo, hermanos, había preparado el cuerpo, porque embalsamaban el cuerpo, lo preparaban para el entierro, y tenía, y eso era algo caro, hermanos. Y tenía algo ya preparado con aloes, ¿verdad? Y con mirra, y eso era como una ofrenda que él había preparado para preparar el cuerpo del Señor. Y qué bueno que por lo menos hace eso, de alguna manera queriendo honrar al Señor. Lo que no sabía, que al tercer día va a resucitar. Gloria a Dios, ¿verdad? Y resucitó. Qué bueno que Nicodemo, por lo menos queremos pensar que terminó bien. A lo mejor, lo más probable. Pero ¿cómo van a terminar tus días? Porque el tiempo pasa, el tiempo corre. Cuando uno es joven, tengo muchos años. Y luego dice, cuando le dicen que alguien tiene 40 años, dice, 40 está viejo. Y cuando uno ya llega a estas alturas, le dice, no, pues que fulano tiene 40, uno dice, está joven, está bien joven, ¿verdad? Hermanos, pero los años van pasando, los hijos van creciendo. Yo veo mis niños, hermanos, que me acuerdo cuando nacieron y andaban gateando ahí, cambiando pañales, aunque de eso no me quiero acordar mucho, ¿verdad? Pero me acuerdo, ¿verdad? Lo primero que comían y todo, hermanos, y ahora ya están en la universidad y haciendo eso y el otro, digamos. El tiempo corre. Y lo único que importa, o mejor dicho, lo que más importa, es que estemos bien con Dios. Y el primer paso es: recibe a Cristo. Él te quiere perdonar. Y alguien dirá, pues yo no me quiero cambiar de religión, pastor. No le estoy pidiendo que se cambie de religión, hermanos. Necesita usted un cambio de vida, un cambio de corazón. Reciba a Cristo, aleluya. Dios se encargará de lo demás. Él lo pondrá en un lugar donde usted aprenda bien la palabra de Dios, sin tradiciones de hombres. Él está aquí. Él está aquí. Una aplicación para los que son cristianos. Usted dirá, ya nací de nuevo, gloria a Dios. El tema no es para mí, es para ti. Porque, hermano, usted también es maestro en Israel. Bueno, no quizás en Israel, pero a lo mejor en Palatine. Usted es maestro en Mundelein. Usted es maestro en su trabajo. Usted es maestro en su hogar. Usted tiene alguien a quien usted debe de instruir. No, soy maestro, no le hablo a nadie. Estás mal. Porque alguien tiene que estarle hablando lo mucho, o aunque sea lo poco que sabes. ¿Sabe usted cada tema que usted escucha? Cada tema que yo escucho, tenemos que darle cuenta a Dios con lo que hicimos con ese tema. Por lo menos se sabe San Juan 3:16. ¿A quién se lo va a compartir esta semana? Usted es maestro, aleluya. Que no digan de usted, eres maestro y ni esto sabes, ¿verdad? Hermano, maestro, ahora sí, a enseñar, a discipular, a ganar almas para Cristo. Gloria sea a Dios. Les voy a invitar a que hagamos una oración. Invito a los hermanos del Ministerio de Alabanza que tomen sus lugares. Le voy a invitar a cada uno de ustedes que cierren sus ojos, todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada, cada persona humilde delante de Dios, sin moverse, sin platicar, sin salirse. Aquí está el Señor. ¿Habrá alguno en esta tarde que no se ha entregado todavía a Jesucristo? Has escuchado predicaciones,
conoces de la palabra de Dios, tienes parientes que te hablan del evangelio, pero todavía no te entregas. ¿Qué esperas? El Señor te invita. Quien quiere entregarse hoy a Cristo, levante tu mano. Levanta tu mano en señal de que tú hoy te quieres entregar a Él. Él está aquí. ¿Habrá alguna persona? El tema es para cada uno de los que están aquí. Dios te ama, Dios te invita, Dios está preocupado por tu vida, que te vaya bien, y se preocupa de ti no solo en esta vida, en la vida venidera. Te vas a morir y yo también me voy a morir, y viviremos toda una eternidad, ya sea con Dios o apartados de Dios. ¿Quién se quiere entregar hoy? Dios te ama. Si a lo largo de este canto tú quieres entregarte a Cristo, levanta la mano, acércate a mí, acércate al altar. Quiero orar por tu vida. No te preocupes, me van a mirar, ¿qué dirán de mí? No te preocupes, preocúpate de Dios, preocúpate de lo que Él diga de ti. Él te ama. Alabado sea el nombre de Dios.